segmento de opinión, 39 fallecidos y alrededor de 338 casos positivos de la gripe H1N1 se han registrado hasta la fecha en nuestro país. Varias son las acciones emprendidas por parte de las autoridades. Por ejemplo, la vacunación a cerca de 3 millones de personas que constituyen la población de más alto riesgo. Pero ¿cuáles son las implicaciones para la salud del resto de la población y cuáles son los riesgos de contagio? Sobre este tema hablamos ahora. Verónica Espinosa, viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Viceministra, buenos días y bienvenida a este espacio. Sin duda, una de las preocupaciones que en este momento también afronta la población tiene que ver con los riesgos de contagio de la H1N1. Son ya 39 personas fallecidas, alrededor de 338 casos. Le pregunto, ministra, en 2006 se emprendió ya una campaña importante precisamente para contrarrestar la presencia del virus en el país. ¿Qué pasó con esta campaña? ¿No surtió los resultados previstos, adecuados? ¿Por qué este repunte? Bueno, Marcela, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Precisamente esos son los números los que bien se ha mencionado en relación a las cifras del virus influenza. Entender primero que el virus influenza es un virus que ha estado circulando en el Ecuador desde la pandemia mundial que ocurrió en el año 2009, es decir, siempre lo hemos tenido, no hemos dejado de tener casos. Sin embargo, vemos que aparentemente este virus tiene un comportamiento cíclico, es decir, tiene ciertos repuntes cada cierto periodo de tiempo. El último repunte que habíamos tenido de número de casos fue en el año 2013 y estamos viendo aparentemente lo que parece ser un nuevo repunte en el año 2016. Ministra, ¿no es entonces, viceministra, no es entonces que se han dejado de tomar acciones de ahí que nuevamente hay casos en el Ecuador? No, por ejemplo, el tema de la vacunación, que es una de las medidas preventivas importantes que se implementaron luego de la pandemia mundial. Desde el año 2009 el Ecuador inició con su proceso de vacunación de influenza estacional a los grupos de mayor riesgo y hemos mantenido campañas regulares cada vez mayores a la población más vulnerable desde esa época. La última campaña se realizó en el año 2015-2016, de noviembre a enero, como bien se mencionó, con más de 3 millones de dosis de vacunas administradas. ¿Qué implica la vacunación? ¿Que una persona sea inmune a este virus o que si es que lo ataca lo haga de una manera menos fuerte? No, la vacunación lo que logra es generar defensas propias, es decir, que el momento que la persona entra en contacto con el virus, su cuerpo ya está preparado y no se contagia. Entonces es una medida preventiva que evita la aparición. Obviamente existen otras cepas de influenza, pero al menos nos protege de estas que son las más frecuentes. Exactamente, y la más letal además. Ahora, viceministra, ¿por qué si es que es tan importante la vacunación y realmente los resultados son tan alentadores, por qué no se hace una campaña de vacunación masiva a toda la población? Entendería que esto, de un lado, puede ser muy costoso, pero del otro también lo que el Estado gasta en cuidar y proteger a estas personas y tratar a estas personas probablemente es mucho mayor, pero son solamente los sectores vulnerables quienes tienen la prioridad en el tema de la vacunación. Sí, bueno, primero el grupo al que se vacuna es un grupo bastante importante porque abarca a todos los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y todas aquellas personas que tienen comorbilidades o enfermedades crónicas, cualquier condición que pueda debilitar su sistema inmune. ¿Qué significa? Que estamos protegiendo a aquella población que tiene más riesgo de complicarse y fallecer, que es realmente quienes debemos proteger de la infección de influenza. Nosotros nos apegamos muy estrechamente a las recomendaciones internacionales, a los esquemas de vacunación propuestos por la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, buscamos apegarnos a la evidencia científica en los grupos a los que debemos proteger y que sea costo beneficioso para el Estado. 39 fallecidos, esta cifra es mucho, poco en relación al histórico de nuestro país y también en relación a los casos presentados en otros países. Bueno, el fenómeno que estamos viendo de este repunte no es un fenómeno local solamente del Ecuador, es un fenómeno regional. Exacto, en todas las Américas está sucediendo este tema de mayor número de casos y también, obviamente, y muy penosamente también número de fallecidos. En el anterior repunte que nosotros tuvimos en el año 2013 hubieron 21 fallecidos, ahora llevamos ya 39 fallecidos, estamos implementando todas las acciones para que esto no ocurra, pero también un llamado ahí a la comunidad y a la población en el sentido de lo que implica la corresponsabilidad. ¿Por qué? Las personas que han fallecido, más del 60% tenían una comorbilidad, es decir, alguna enfermedad de base que
probablemente haya tenido mucho que ver con el hecho de que se compliquen y fallezcan. Estas personas probablemente no acudieron a la vacunación. Entonces, un llamado a que esa población tenga mayor cuidado. También, la mayoría de las personas que fallecen no acudieron tempranamente a buscar atención médica. Se automedicaron muchos de ellos y demoraron varios entre 6 y 10 días recién en buscar atención médica. Ahora, esto aquí tiene mucho impacto en probablemente generar complicaciones y fallecimientos. Por supuesto que sí, pero hay dos cosas que son realmente importantes y que creo que a todos en mayor o menor medida nos preocupa este tema. La una es cuáles son los síntomas y cómo diferenciar, por ejemplo, de una gripe común. Es decir, son tan parecidos que yo no sé cuándo tengo que ir al doctor porque probablemente y dejó de ser una influenza normal para convertirse en un H1N1 de un lado y del otro lado. ¿Estoy a tiempo aún de vacunarme? Bueno, vamos por la primera pregunta. En relación a los síntomas, todas las personas que tengan síntomas de una infección respiratoria alta, aguda, que tengan fiebre, más de 38 grados, dolor fuerte de garganta, dolor de cabeza y otros síntomas acompañantes deberían buscar atención médica. ¿Por qué? Porque el médico va a ser el único que va a poder hacer una evaluación completa y ver si la persona está en riesgo, requiere tomar el tratamiento, que en este caso es oseltamivir, o debe manejarse con otras medidas. Entonces, sí instamos a la población a que busquen atención médica, que acudan a los centros de salud cuando tengan cualquiera de estos síntomas y evitemos acudir cuando es demasiado tarde. ¿Cómo determina el especialista si es que yo tengo influenza o un caso de H1N1? ¿Hay una prueba específica? ¿A dónde debo ir? El H1N1 es un tipo de influenza, hay varios virus, no necesariamente es requerido que se identifique el H1N1, pero si ya existen síntomas de influenza y más aún si existen comorbilidades, el tratamiento debe darse sin necesidad de una prueba confirmatoria. ¿Existe suficiente tratamiento ahora en el país? Absolutamente, estamos plenamente abastecidos del Ministerio de Salud Pública en sus unidades de salud porque se dieron ya alertas y llamados a nuestras unidades desde inicios del año, antes de tener el número de casos que tenemos ahora, de que se abastezcan de este producto y estamos plenamente abastecidos. ¿Y lo podemos obtener únicamente en la red pública de salud, no en la red privada? No, nuestras unidades hemos garantizado que tengan disponibilidad, pero no hay ningún tipo de restricción ni de adquisición ni de comercialización de los oseltamivir para los establecimientos privados y también hacemos un llamado a que estas unidades de salud, debido a que también reciben muchos pacientes, se abastezcan de este producto. ¿El tratamiento es costoso? Bueno, nosotros compramos a través de economías de escala en volúmenes diferentes, entonces es un tratamiento que nos cuesta menos, digamos, que en el mercado privado, pero no es un tratamiento demasiado oneroso. Ahora, si es que yo tengo todos los síntomas excepto la fiebre, ¿debo acudir o no? ¿O esta es realmente la señal de alarma? La señal de alarma efectivamente es la fiebre por encima de 38 grados, pero yo recomendaría a la población que ante síntomas es preferible buscar atención médica. Hablábamos del tema de la vacunación. Sí, bueno, como les había vacunarnos comentado, hoy? nosotros hemos culminado nuestro proceso de vacunación estacional de acuerdo a las recomendaciones internacionales y a nuestro esquema de vacunación estacional. Recordar que cada año se identifican nuevas cepas del virus y la vacuna se modifica. Entonces, esta vacuna sale todos los años. La nueva campaña o inicio de vacunación de influenza se dará en el mes de noviembre hasta el mes de enero. Sin embargo, existen alternativas privadas y la población está en la libertad de buscar. Vamos a iniciar una campaña adicional para los grupos vulnerables luego de las consecuencias del terremoto, es algo que no estaba previsto en nuestras contingencias regular y haremos una campaña dentro de albergues y en la población, especialmente Esmeraldas y Manabí, que podría tener un riesgo incrementado por estar concentrado. Iba a ir a ese tema, pero antes terminemos lo de las vacunas, viceministra. Quiere decir entonces que la red pública no dispone en este momento de estas vacunas porque ya ha cambiado, podríamos decir, la cepa, pero si es que yo me quiero vacunar de forma privada, ¿lo puedo hacer? Bueno, yo insto y sí, la recomendación es la vacunación estacional que otorga el Ministerio de Salud Pública, además de forma gratuita y que se hace de manera regular en esquemas. No podemos decir a las personas que quieren una vacunación adicional fuera de este esquema que no lo hagan, pero la recomendación se mantiene en la vacunación del Ministerio de Salud Pública que corresponde en los meses de noviembre a enero. Pero no deberían repensar el hecho tomando en cuenta el número de casos y que en este momento ha existido un repunte, porque muchos pensaremos, ¿vamos a esperar hasta noviembre? Bueno, ahí creo que pensar que la vacuna es la única medida y que es la alternativa o panacea no es necesariamente lo preciso. Entender que mucho más de lo que podemos conseguir con las medidas curativas es la prevención. Hay muchas medidas muy simples que parecen en realidad que son poco eficientes, pero que son muy eficientes. Por y ejemplo, no cuestan nada. El lavado frecuente de manos ha demostrado científicamente que tiene muchísimo más impacto en prevenir la transmisión de este tipo de enfermedades. Cuando tosemos o estornudamos, no hacerlo en nuestras manos, sino en el pliegue del codo. El no automedicarse
utilizar estos geles desinfectantes de manos de manera frecuente. Cuando una persona está enferma, no acudir a lugares públicos o espectáculos públicos, no enviar a los niños que tienen síntomas a la escuela. Son medidas muy sencillas y parece que no fueran a tener un impacto, pero en realidad tienen muchísimo más impacto del que creemos y son muy eficientes para promover que las personas no se contagien y no requieran medicación. Se ha hablado de la importancia de no automedicarse, sobre todo porque esto podría conllevar a la muerte, y los casos que se han dado han sido precisamente por eso. Pero generalmente alguien que tiene síntomas muy fuertes de gripe, tiene un malestar muy fuerte, algo podrá hacer, digo yo, hasta poder acudir a un doctor, es decir, para un poco alivianar esos síntomas. Es importante hidratarse bien, descansar. Obviamente se puede tomar algún antipirético o analgésico, pero Por que eso ejemplo, no, por ejemplo, paracetamol, pero que eso no retrase la visita médica. Lo importante o el problema con la automedicación no es per se la ingesta o el uso del medicamento, es que eso retrasa la visita médica. La persona ya se siente un poco mejor, entonces no va al primer día, no va al segundo, va al sexto, 10º día, cuando realmente aparecen complicaciones y es muy difícil intervenir. Entonces el problema no es tomar algo para los síntomas, es retrasar la visita a la atención ¿Y médica. podemos decir entonces que todas las personas que se automedican podrían tener un riesgo de morir? No necesariamente. El riesgo, insisto, no está vinculado al hecho de automedicarse, está al hecho de acudir tardíamente a la atención médica. Por lo tanto, las personas que deciden tomar algo para los síntomas no debería ser eso un motivo para que retrasen su visita al profesional de la salud. Viceministra, algo muy importante, las zonas afectadas por el terremoto. Hablábamos también de que es una zona muy vulnerable en este momento. ¿Se toman medidas adicionales? Sí, precisamente lo que mencionaba, vamos a aplicar una campaña adicional de vacunación. Nosotros hemos adquirido ya vacuna adicional para este grupo poblacional porque son grupos vulnerables que no estaban previstos en nuestra campaña regular de vacunación y vamos a estar aplicando vacuna en este grupo. Además, obviamente todas estas medidas de protección que hemos señalado, tenemos equipos de atención integral de salud en los albergues que están monitoreando y vigilantes de la situación de salud de esa ¿Desde población. cuándo la campaña y si es que se han presentado casos de H1N1 ahí en estos albergues, en estos sitios No tenemos afectados? casos reportados ¿No? de H1N1 en los albergues. De hecho, los casos que se reportaron en Manabí fueron previo al terremoto y vemos que ya hay un descenso en el número de casos en esa zona, gracias a Dios. Y adicionalmente, la campaña va a estar culminada hasta finalizar este mes. Vamos a culminar ya la vacunación con toda esa población. Muchísimas gracias por los detalles. Marcela, Bienvenida gracias a ti. siempre. Un buen día. 7:13, un corte y regresamos con más.